En Gestiona Radio Región de Murcia, a día de hoy, con Alberto Frutos. Hoy estamos entre amigos. Es verdad, yo le preguntaba fuera de micro, ¿cómo te has metido en este follón? Bueno, Antonio García, candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena, amigo del programa porque nos ha acompañado en muchísimas tertulias, en nuestras tardes, de lunes además. En eso ha cumplido. Ha dicho, yo venía aquí los lunes, pues el lunes yo me voy a venir una tarde más a día de hoy. Y de verdad que es un placer tenerle esta tarde aquí. Pedro Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes, Alberto, y a todos los oyentes. La verdad es que es un placer volver a estar aquí. Te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué, cómo te has metido en este follón? ¿En qué momento dijiste tú, mira, voy a meterme de lleno? Porque ya sabemos que formaba parte de UPyD, pero en este caso, de verdad, ya a la hora de ser candidato a la alcaldía de Cartagena, digamos que los galones son diferentes. ¿En qué momento sucede ese punto de inflexión y decides apostar todo por el todo con UPyD? Pues la respuesta que doy en antena es exactamente la misma que doy fuera. Fue una cuestión de ideales, de trabajo. Empiezas a involucrarte, empiezas a ver la importancia que tiene el trabajo que se puede hacer en la sociedad. Ves los déficits que tiene Cartagena, que tienen sus diputaciones, te vas reuniendo con gente y llega un momento en que te lo planteas. Asumir la responsabilidad, que tampoco es fácil. O sea, ahora mismo la política está muy denostada, a nadie le gusta. Hablar de política es pensar esa cosa aburrida, esa cosa vieja, esa cosa gastada. Pero alguien tiene que dar el paso. Uh-huh. Es tan sencillo como que si los demás pensáramos todos lo mismo, no vamos a hacer nada, no vamos a cambiarlo, continuamos en la situación o a peor. Desde dentro, me refiero, una vez decides ser el candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena, empiezas a moverte un poco, a cambiar pues los hábitos en el sentido de profundizar muchísimo más. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en las últimas semanas, en los últimos meses? De la política desde dentro, por decirlo de algún modo, de una manera tan directa. Lo primero es que la gente que compone la política son personas como todos los demás. No hay diferencia. Lo mismo que te puedes encontrar en tu puesto de trabajo, lo mismo que te puedes encontrar en tu círculo de amigos, es lo mismo que te encuentras en política. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente más inteligente, hay menos. Casi todos tienen unas ideas que cuando te las expresan siempre son agradables de escuchar. Pero tienes que leer el trasfondo y sobre todo fiarte de lo que hacen más de lo que dicen. Uh-huh. Porque lo habitual es que un político sea encantador. O sea, si no, no llegaría a este tipo de situaciones. El problema es que te esté vendiendo cosas que no son creíbles o que no son posibles. Últimamente, cuando ves un político hablar de los típicos de tertulias, siempre dicen lo que quiere escuchar la gente. Ese es el primer signo de que te están mintiendo. El encanto supliendo un poco el realismo. Por supuesto. Un poco la teoría. Además que yo creo que es uno de los males. Yo comentaba, sobre todo en las últimas semanas, cuando uno va un poco descubriendo, profundizando en las sensaciones, en las opiniones que despierta la política, creo que en ese sentido la sociedad se ha espabilado mucho. Quiero decir, me parece que antes solíamos quedarnos mucho con los titulares y creo que cada vez más, y creo que es algo positivo, imagino que vosotros desde la política también lo percibís de esa manera, en la sociedad se involucra más. Busca más entre líneas, quiere saber exactamente qué hay detrás de lo que le están contando. En ese sentido, vosotros lo percibís que la atención, a pesar de que siempre se dice que, tú lo has comentado hace un momento, que la política está denostada y desde luego la diferencia con la sociedad es la distancia, mejor dicho, es lejana, pero en cierto modo, una especie de contradicción también, los ciudadanos cada vez parecen querer profundizar más en los titulares, en las noticias y en las cosas que les venden y les prometen. En UPyD nosotros lo vemos positivo, es que lo consideramos necesario. La participación de la ciudadanía en la sociedad es algo que se ha estado perdiendo desde que llegamos a conseguir ese gran logro que fue traer la democracia a nuestro país, después de tantísimos años de dictaduras e intentos de democracia fallidos. Nos dimos cuenta de que se perdía. Los grandes partidos descubrieron que si anestesiaban a la sociedad, si la narcotizaban, conseguían un mayor control. Han ido alejando a la gente de las decisiones que toman, como si fueran una cosa aparte. Uh-huh. Nosotros precisamente lo que defendemos es que tenemos que luchar todos. La política no es eso que hace otra gente, es eso que se hace por nosotros. Cuando hablamos de los impuestos, de dónde se va a gastar ese dinero, de cómo se está gestionando, eso es una responsabilidad de todos, porque a la hora de pagar no puedes eludir pagar impuestos. Uh-huh. Entonces es como cuando un amigo mío me decía, es que a mí la política no me interesa en absoluto. Digo, entonces cuando tienes que pagar el IBI, por ejemplo, ¿qué te parece? Porque eso lo ha puesto tu alcalde. Cuando tienes que pagar tu tasa de basuras, por ejemplo, eso lo ha puesto el alcalde. ¿De verdad no te importa lo que hacen? Y dice, hombre, eso sí. Pues entonces te importa la política. ¿Tienes la sensación, y hablo a nivel porcentual y especificar de Cartagena,
que esa sensación de que es un año histórico en términos políticos, de cambios, de novedades, de nuevas propuestas, de que la gente va a castigar en cierto modo una serie de partidos que más o menos todos podemos identificar. También se comenta mucho de que hay algunos lugares, algunos territorios nacionales que tienen como una especie de voto automatizado, ¿no? Casi mecánico. ¿Hasta qué punto aportas o crees que es cierto ese voto de cambio, esa opción de que las cosas sean diferentes en Cartagena en las próximas elecciones? Pues cada vez mayor. Se siente cuando hablas con la gente, cuando te reúnes con ellos. Hay muchísima sorpresa. Que repita candidatura, por ejemplo, la señora Barreiro, estando imputada, bueno, ahora con el nuevo nombre que le quieren dar, para que no suene tan feo, ahora es investigada. Estando en una situación después de 20 años de gobierno, de estancamiento cada vez peor, en vez de progresar como ciudad, en vez de progresar como puerto, de tener más atractivo turístico, vamos hacia atrás. La gente ve que eso no puede seguir así, que llega un momento en que o cambias o te hundes. Y estamos viendo el camino que nos llevan. Y ven que las fuerzas políticas tradicionales no han sabido tampoco hacer una oposición adecuada. Han tenido su oportunidad y no han sido suficientemente contundentes. No han sabido explicar a la gente lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Entonces eso cada vez cala más hondo. Y la gente es más consciente de que con su voto pueden cambiar el sentido que estamos llevando. Hoy un compañero me preguntaba, decía, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres que le preguntemos algo a Pedro Antonio García, el candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena? Y me decía, sí, hay una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Por qué en Cartagena el Partido Popular y el Partido Socialista parecen el mismo partido? No sé primero si opinas como este compañero y en el caso de que opines igual, ¿dónde crees que está la clave? Es un poco por lo que tú decías, imagino, tanto de las facilidades, entre comillas, que puede haber estado dando la oposición en los últimos años. No lo pienso yo, es que cada vez lo ve más gente. El Partido Popular y Partido Socialista solo se diferencian en la cosmética, es decir, en cómo salen a los medios, cómo hacen el teatrillo de sus disputas, porque a la hora de las votaciones votan lo mismo. En cualquier tema importante, en cualquier tema trascendente, se ponen de acuerdo en cuestión de horas para votar exactamente igual. Y casi siempre en contra de lo que opina la opinión pública. ¿Se necesitan más que nunca, Pedro Antonio? Por supuesto, están a punto de perder su cuota de poder. Ahora mismo son más amigos y más necesarios entre ellos que nunca. Si es sencillísimo, basta con ver la cantidad de casos de corrupción que azotan a uno y a otro, y de boquilla, cuando tienen que salir con un micrófono por delante, siempre dicen que van a luchar, vamos, denodadamente a muerte contra la corrupción. Luego llega la hora de la verdad y no hacen nada. Ni una sola denuncia. Absolutamente nada. Llegan los momentos en los que se encuentran quiénes son los responsables de los actos delictivos y están PP y PSOE sentados en los órganos directivos de esas entidades corruptas. ¿Cómo van a discutir entre ellos? Son exactamente lo mismo. Y aquí en Cartagena, otro ejemplo tangible, para que la gente lo vea muy sencillito. Uno de los asuntos que están involucrando a la actual alcaldesa involucra también al anterior alcalde, el socialista José Antonio Alonso. Por un tema de, casualmente, cuando salió el señor Alonso y entró la señora Barreiro, participaron juntos en una empresa que tenía algún interés inmobiliario. Eso se está investigando ahora mismo, es parte de la trama púnica. Y si un alcalde socialista hace negocios con su sucesora popular, parece que son no solo del mismo partido, sino, digamos, del mismo clan mafioso. Si hablamos de opciones o de partidos que promueven ese cambio, que además comentan que es necesario o subrayan la importancia que tiene, de que estamos ante una oportunidad única para, precisamente, como decimos, cambiar las cosas, ¿qué aporta UPyD a ese escenario político de Cartagena que no estuviera antes, o qué aporta en este 2015 al panorama político de Cartagena UPyD? Lo principal que aportamos es frescura. Nosotros no estamos contaminados por la política hasta ahora. Los miembros de mi candidatura, con los que vamos a competir para llegar al Ayuntamiento de Cartagena, son gente con compromiso social, con responsabilidad, sensata, que tiene su carrera profesional en la calle y que ha decidido dedicar 4 u 8 años a lo sumo de su vida a hacer todo lo que puedan por mejorar la ciudad. Eso no lo hace ningún otro partido. Absolutamente ninguno. Todos tienen políticos de los de escuela, de los que llevan muchísimos años, que viven de esto, que es su negocio, y que no quieren salir de esto bajo ningún concepto. Son gente que está al servicio, sobre todo, de unas doctrinas que reciben. Nosotros somos libres en nuestra ideología. Los que participamos en UPyD tenemos nuestras ideas
todos y cada uno de nosotros, y hemos decidido que esas son las que queremos defender ante la sociedad. No estamos supeditados a otras estrategias, como vemos en otros partidos, que están continuamente buscando pactos, continuamente buscando sillones. Para nosotros eso es lo menos importante. Nosotros lo que queremos es que nuestras políticas lleguen a la sociedad. Que el dinero que hemos pagado se gaste en hospitales, se gaste en educación, se gaste en invertir en gasto productivo, que genere trabajo, que atraiga turismo. Eso parece que lo han olvidado el resto, que les interesan obras faraónicas de las que conseguir jugosas y sustanciosas comisiones, inauguraciones una y otra vez, aumentos de gasto injustificados, enchufismo, como estamos viendo en el ayuntamiento, que han tenido que parar una convocatoria de oferta de empleo público porque, por decirlo suavemente, contenían muchos defectos de forma. ¿Y qué crees que esperan los ciudadanos de UPyD en Cartagena? Porque eso es lo que evidentemente puede aportar, pero me refiero para un votante medio que diga, voy a votar UPyD esperando esto. Pues espero que vean que nos vamos a dejar la piel por ellos, que estamos sacrificando muchas cosas, que estamos poniendo mucho esfuerzo para defender a la sociedad, para acabar con la consabida casta, para conseguir prosperidad para nuestra ciudad, para sus diputaciones, porque queremos un futuro mejor. Lo que esperamos es que vean que somos honestos, que entramos y levantamos las alfombras para sacar todo el polvo y toda la suciedad que hay, que ponemos a funcionar un ayuntamiento al servicio de la gente. Eso es lo que quiero que vean y es a lo que nos comprometemos. Es cierto, y es algo evidente, pero Antonio lo va a saber mejor que nadie, que en las últimas semanas, lo comentábamos en el sumario, en la presentación de la entrevista, que en las últimas semanas UPyD ha sido tema de conversación a nivel mediático y social en la calle, en los distintos medios de comunicación, de una manera un tanto convulsa, un poco siempre relacionado con la palabra crisis, con algunos nombres principales de los cuales luego hablaremos para conocer tu opinión particular. Pero ¿cómo se ha vivido todo ese movimiento de UPyD, sobre todo después de las elecciones en Andalucía? ¿De qué manera se vive en UPyD Cartagena un movimiento del partido desde dentro como ese? Hay que diferenciar bastante, porque una cosa son las elecciones autonómicas y las generales, que es al nivel en el que se está debatiendo esos problemas, esa crisis, y otra cosa es las elecciones locales. Es decir, a mí entiendo que los problemas que tiene Rosa Díez de liderazgo cuando se habla de eso en los medios, para empezar, que no son reales, porque luego las votaciones internas que se hacen no son así. Pero luego es que ella es la portavoz a nivel nacional de mi partido. Su trabajo es defender políticas de Estado. Yo estoy en otro nivel diferente, en política local, en un ayuntamiento. Lo que yo hago es preocuparme por las basuras, por la luz. Lo que hago es preocuparme por desarrollar el empleo local en la medida de lo posible. La crisis que pueda tener la dirección de UPyD no es trasladable al nivel local. ¿Preocupa el modo en el que puede afectar, y vuelvo a la figura del votante medio que estábamos comentando, a la persona que digamos que se basa simplemente en lo que ve en televisión, escucha en la radio, lee los periódicos? ¿En esa manera os preocupa todo el terremoto que ha estado relacionado con UPyD en las últimas semanas? Sí nos preocupa porque es curioso que en determinados medios, cuando se habla de UPyD, parece que solo se habla para las malas noticias y se magnifican enormemente. Cuando hacemos propuestas positivas, no nos queda reflejado. Cuando otros partidos empiezan a seguir los consejos que nosotros hemos dado, no se ve reflejado. Cuando otros partidos hacen propuestas que nosotros ya hemos hecho y las presentan como innovadoras, nos quedamos perplejos. Entonces sí, claro que nos preocupa. Nos preocupa que se está vertiendo una imagen de nosotros que no se ajusta a la realidad. ¿Y cómo se puede, quiero decir, en el caso de que, volvemos a lo mismo, alguien que se basa en la información del día a día, que esté intentando orientar su voto, que tenga una serie de dudas y se haya dejado llevar por esos terremotos mediáticos que han estado rodeando a UPyD en los últimos días, ¿cómo se puede cambiar realmente la percepción? ¿Es posible? Me refiero para ese tipo de votante que simplemente busca en factores externos la decisión o el camino a través del cual orientarse a la hora de votar. Sí, y va a requerir un esfuerzo bastante importante, porque lo que tenemos que enseñar a la gente es que no basta con una cara bonita en televisión para decidir a quién vas a votar o no. Tienes que fijarte, aunque sea en los puntos más importantes del programa de cada uno, porque eso va a afectar a tu vida diaria. Los políticos se supone que van a cumplir lo que dicen en su programa. Para nosotros es una obligación, lo consideramos un contrato con la gente. Para los demás, al menos es una guía de lo que van a hacer. Que intenten profundizar un poquito más en ver de lo que prometen los partidos, solo por encima, hacer una búsqueda superficial en Google de qué es lo que han prometido y qué es lo que han cumplido y qué es lo que no.
para ver en quién pueden confiar y en quién no. En esos términos de confianza a los que nos estamos refiriendo, y que es un discurso, lo digo por algún punto en común entre todos los partidos que abogan por el cambio y que lo promueven, ¿no tienes la sensación de que quizá la sensación que tuvimos muchos al principio cuando empezasteis a aparecer, primero vosotros, luego partidos como Ciudadanos y Podemos, que, como digo, abogaban y erais savia nueva, savia fresca, aportabais cosas diferentes? A algunos nos ha pillado un poco por sorpresa la alta competitividad negativa, en el sentido de que realmente son posiciones muy diferentes. Quizá el cambio no hubiera sido más sencillo si se hubieran establecido mejores relaciones entre estos tres partidos. Me refiero porque al final son los partidos que cuando alguien habla de cambio relaciona de una manera u otra. Podemos, Ciudadanos y UPyD. En ese sentido, ¿crees que ha faltado un poco de colaboración entre ellos? ¿Que se podrían haber hecho de manera diferente? ¿Que hubiera facilitado esa opción al ciudadano para apostar por el cambio? Siempre se pueden hacer las cosas mejor, eso es indudable. Pero nosotros tampoco hemos buscado en ningún momento una situación de ventaja electoralista. Es decir, nosotros no hemos vendido nuestros principios en ningún momento por conseguir más votos. Lo que yo veo en los otros partidos también emergentes, Podemos, en Ciudadanos, es que su mensaje es un poco cambiante y maleable. Ellos están intentando captar a la gente como sea. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestros principios. Defensa de la Constitución, igualdad de todos los ciudadanos, libertad. Para ellos no es tan importante. Entonces, ¿que podríamos haber hecho estrategias de marketing que nos hubieran proporcionado mejores resultados? Sí. ¿Que nos costaba renunciar a principios? También. Como me gustaría conocer la opinión de cada uno de estos partidos, te voy a preguntar directamente en términos de Cartagena, no a nivel nacionalidad ni nada por el estilo. ¿Cómo valoras la estrategia política que está siguiendo Podemos? Por ejemplo, en Cartagena ya sabemos que son distintos nombres y demás, o un poco, no tanto en Cartagena, sino la política a nivel menor, no tanto nacional, del partido de Pablo Iglesias. Pues, como tú bien dices, es el partido de Pablo Iglesias. Y Podemos en Cartagena no se presenta a las elecciones municipales, porque no tiene permiso de Pablo Iglesias para hacerlo. Lo que están haciendo son agrupaciones de electores, como hacen en muchos otros municipios. No son Podemos, no tienen el respaldo de Podemos, no tienen por qué seguir el programa de Podemos. Son totalmente libres. Asociaciones de electores en las que hay círculos que son oficiales de Podemos, círculos que no, están buscando pactos electorales con otras formaciones. Es una cosa un poco amorfa. Es decir, no tengo muy claro cuál es la ideología que van a defender los miembros de Podemos si llegaran al ayuntamiento, porque ni ellos mismos lo tienen muy claro. Me preocupa porque parecía un proyecto que tenía más sentido, más coordinación, y se está volviendo pues una amalgama de ideas, como han sido otros proyectos de izquierdas que no prosperan mucho. ¿Crees que hay partidos que se relajan, Pedro Antonio, por lo mismo que hemos dicho, que otros se preocupan por la percepción que se pueda tener a nivel nacional? ¿Que apuestan o que dejan todo su poder en base a eso, a lo que ocurra más allá de... Piensan, bueno, lo bien que nos puede ir a nivel nacional o a nivel general nos va a afectar de manera directa sin que tampoco tengamos que esforzarnos demasiado? Sí, bueno, esa es la estrategia en gran medida que sigue Ciudadanos y que sigue Podemos. Lo que pasa es que Podemos la aplica exclusivamente a nivel autonómico y nacional, ha dejado de lado las elecciones municipales, las elecciones locales, no le interesaba porque no tenía el control suficiente, mientras que Ciudadanos no tiene problema en aprovechar el tirón en todos los ámbitos. De hecho, las propuestas que se hacen, la cara que se ve, siempre es la de Albert Rivera, cuando, hasta donde yo sé, el señor Rivera no se presenta a ninguna elección municipal. Y probablemente solo pase por las diferentes regiones el día de la campaña y hasta el año que viene, o hasta dentro de 4. Desde luego Ciudadanos es un partido que ha estado relacionado durante mucho tiempo con UPyD, me refiero en muchísimos titulares y muchísimas informaciones. Como tenemos que hacer una pequeña pausa porque en esta tercera temporada, esto es una novedad que tenemos, a las 5 en punto llegan los compañeros de Gestión a Radio a nivel nacional, nos cuentan la información de carácter nacional y nosotros regresamos a las 5:05. Si no te importa, enseguida volvemos y seguimos comentando que hay muchos temas que tratar. Volveremos dentro de 5 minutitos con Pedro Antonio García, candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena. Ahora, como estamos diciendo, tiempo para escuchar a nuestros compañeros desde Madrid que nos van a contar las últimas informaciones a nivel nacional, nuestros compañeros de Gestión a Radio. Nosotros regresamos después. She loves full and true as a fighting bequest. She was given her earth by a sea come to rest, and the children she bore loved us truly too much. Callous pride come to die in our hands as we touch, and so soften me now. Let me take as is given, for the wind started up and the lady is risen.
Pues continuamos en A Día de Hoy, continuamos en Gestión a Radio Región de Murcia y continuamos con la compañía de Pedro Antonio García, candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena. Si os acabáis de incorporar al programa, ya os digo que su voz os va a sonar porque nos acompañó muchísimas tardes representando a UPyD en nuestras tertulias, clásicas tertulias políticas aquí en A Día de Hoy. Pedro Antonio, lo habíamos dicho antes de irnos a ese compromiso con nuestros compañeros de Gestión a Radio a nivel nacional, que Ciudadanos ha sido un partido que sobre todo en un corto espacio de tiempo, para algunos largo, se unió directamente con UPyD. Se hablaba de que esa precisamente relación, coalición que podía existir, se iba a llevar a cabo. Luego ya sabemos todo lo que pasó. Comentarios de que al final no iba a poder ser, de que muchísimos afiliados de UPyD habían pasado a formar parte del proyecto de Ciudadanos. De lo que se pueda contar y de lo que tú quieras contar. Sí. Realmente cómo fue todo aquello y en qué momento, o mejor dicho, en qué situación se encuentran ahora mismo las relaciones entre Ciudadanos y UPyD en Cartagena. Pues empezamos por lo más cercano. Las relaciones entre UPyD y Ciudadanos en Cartagena pues, son amables y cordiales, como con todos los demás partidos políticos que hay ahora mismo en la ciudad. No tenemos nada ni a favor ni en contra. Cuando lleguemos al ayuntamiento intentaremos llegar a pactos que beneficien a los ciudadanos, acorde a nuestro programa, y no vamos a mirar las siglas. Simplemente unas condiciones, unas premisas básicas, que no tengan a corruptos en sus listas, que estén dispuestos a primar el beneficio social antes que otro tipo de gastos absurdos, que quieran llevar unos presupuestos sensatos. Con ellos probablemente sea más fácil dialogar que con otros. Uh-huh. Os sentó realmente mal y además, lo sabemos de manera directa, todas esas noticias filtradas en cierto modo del paso de muchos afiliados de UPyD a Ciudadanos, sobre todo porque vosotros siempre mantuvisteis la palabra de que no eran los datos no eran correctos, que las cifras eran exageradas. Imagino que fue uno de los momentos realmente duros, ¿no?, para UPyD. Sí, forma parte de una estrategia política. Ciudadanos se ha ido viendo a lo largo del tiempo cuál era su trayectoria. Empezó al principio intentando asociaciones con partidos localistas, con partidos regionalistas. De hecho, estuvieron en una coalición durante un tiempo en la que participaba también Movimiento Ciudadano de Cartagena. Rompieron esa coalición para intentar acercarse tiempo después a UPyD. Ahí lo que hicieron fue llevar unas negociaciones que no fructificaron y de las que se levantaron ellos. Cuando es algo que vendieron muy bien a los medios, se levantaron de la mesa de negociación y dijeron que las negociaciones las rompía UPyD, cuando nosotros seguíamos esperando y seguíamos buscando puntos de encuentro. Pero bueno, la publicidad positiva se la llevaron ellos. Y ahora el siguiente paso en su trayectoria es el acercamiento al PP. Van intentando captar votos de donde pueden para intentar ser el sustituto del PP a nivel nacional. A nivel local es diferente. La gente que trabaja a nivel local no tiene ese tipo de preocupaciones. Pero la formación del señor Rivera clarísimamente lo que quiere es un cambio no de sistema, sino de caras. Uh-huh. Le encantaría que su cara fuera la que sustituyera a la de Rajoy. Más allá de todas las polémicas, también queremos conocer cómo estaba viendo Pedro Antonio estos días. Comentábamos fuera del micrófono que casi que ahora es cuando empieza el último sprint, pero hasta la fecha, ¿cómo ha sido ese contacto con los ciudadanos? Esa política que se hace en la calle por la que vosotros siempre habéis apostado y muchos de los partidos políticos que han surgido en los últimos años, de que la política se debe hacer más en la calle que en los despachos y demás. ¿Cómo está viviendo todos esos encuentros con los ciudadanos de Cartagena? Es que la política nace en la calle. Desde la fundación de UPyD hace 7 años hemos estado trabajando personalmente, reuniéndonos con asociaciones, con colectivos, con individuos. Todos los que tuvieran algo que aportar, alguna inquietud, una necesidad, cualquier cosa positiva, hemos estado escuchándoles. Yo personalmente llevo más de 2 años asistiendo a todo ese tipo de reuniones con muchos colectivos y la verdad es que te encuentras cosas, algunas, que son sorprendentes. Como por ejemplo me decían en la Asociación de Vecinos del Albujón que les habían hecho un pabellón deportivo, pero no habían hecho la carretera para llegar al pabellón. Entonces los autobuses no podían acceder al recinto. O que les pusieron unas tarifas que eran casi el doble de las que tenían a 100 metros en el municipio vecino. Entonces todos se iban a practicar deporte al municipio de al lado y tenemos un pabellón en el Albujón al que no se llega ni se usa. Bueno, sí, hay un colegio que de vez en cuando va. O un señor, un anciano de los Beatos, que me decía que por favor, que no quería morirse sin ver un alcantarillado público en su pueblo. O sea, una cosa que nosotros damos por sentado que está en todas partes, no es cierto. Y no es el único caso. Hay bastantes más sitios en los que están funcionando a base de fosas sépticas, de camiones que cuestan un dineral. Cuando esa gente paga impuestos igual que todos los demás. Tienen derecho a los mismos servicios. O sea, cuando el pobre hombre me decía,
eso de, por favor, que quiero ver ese alcantarillado antes de morir, me lo decía señalando un polígono industrial a 50 metros, con su alcantarillado. Hubiera supuesto un esfuerzo mínimo y un gasto mínimo hacer la instalación de 50 metros más de tubería. La percepción precisamente de los distintos ciudadanos a la hora de hablar contigo, con tu propuesta y demás, ¿te ha sorprendido? Me refiero, por lo que me cuentas más allá de las anécdotas, ¿te ha emocionado especialmente conocer las opiniones, las sensaciones de los ciudadanos? Hombre, te llega cuando empiezas a ver problemas de la gente, cuando lo que te cuentan casi todos, y que ahora que estamos en periodo electoral, que se acerca, les empieza a visitar todos los partidos políticos, parece que llegan con la carta de los Reyes Magos. Nosotros cuando llegamos en UPyD, lo primero que les decimos es que queremos escucharles, que queremos saber qué es lo que necesitan, cómo viven en su barrio, cómo ven en su asociación Cartagena, qué creen que sería mejorable. Nosotros no funcionamos vendiéndonos la moto. Lo que hacemos es escuchar y transcribir todas esas cosas. Y con todo eso sale un programa electoral. Imagino que cuando alguien se mete de lleno en este tipo de follón, por decirlo de manera cariñosa y familiar, en una candidatura a la alcaldía de una ciudad Follón como, de los grandes. de los grandes, ¿qué es lo más duro de todo esto? Pues al principio que mucha gente no cree en el proyecto, lo que te dicen muchos. No te metas en política, tú ya tienes tu trabajo, déjate de líos, que lo único que te va a traer es sinsabores y amarguras. Y yo pienso que lo que me puede traer es alegría y satisfacción. Si yo consigo dejar a mis hijos, a los hijos de mis amigos, un futuro mejor que el que yo estoy teniendo, eso merece la pena. Y merece la pena dejarse la piel en el intento. Si tengo que luchar contra molinos, lo haré. ¿Quita mucho tiempo? Imagino que sí. Sí. Es difícil de compaginar, ¿no? Sí, quita, sí. De hecho, la persona que más lo sufre es mi pareja, mi futura mujer, a la que aprovecho para decir que la quiero muchísimo. Y que le agradeces la paciencia Sí, depositada. que está teniendo conmigo y el apoyo y el cariño que me está dando. Porque al final eso es necesario, ¿no? Quiero decir, porque habrá momentos donde el ánimo pueda decaer un poquito y que la gente más cercana a ti te apoye, aunque también imagino que hay parte de autocrítica tuya y crítica externa, ¿no? La gente de tu alrededor no siempre, y además imagino que es algo que tú pides, que no siempre te doren la píldora, sino que te digan, por aquí creo que no, o quizá en ese sentido la gente que te rodea se moja mucho en la opinión política. Pues sí, bastante. También es que me muevo en círculos en los que la gente le importa, que tiene un cierto activismo, una preocupación social, una responsabilidad. Pero yo me muevo con gente de todos los colores políticos. No me muevo solo entre gente de UPyD. Me gusta escuchar lo que piensan todos y de ahí intentar sacar las cosas positivas de los demás. Siempre hay alguna cosita. ¿Qué ambiente político se respira en Cartagena? Me refiero por todos los que estáis de lleno ahora mismo en toda esta carrera por la alcaldía. Decepción. Ahora mismo lo que más se respira es decepción, después de que se haya hecho oficial que la señora Barreiro repite. Es una situación lamentable. Lo peor que podría pasar a una ciudad es tener a una alcaldesa imputada que planea repetir. ¿Tú lo esperabas o te pido por sorpresa? Yo deseaba que no, pero el Partido Popular funciona a base de encuestas. Es lo mismo que ha hecho con Aguirre hace poco. Aunque no es una candidata que sea sólida, que a la gente le gusta, que tiene un pasado detrás bastante oscuro y manchado, si las encuestas le resultan favorables, van a muerte con ella. ¿Qué es lo mejor o lo que más te está gustando de esta experiencia? ¿Lo que más estás disfrutando? Conocer gente. Se conoce gente muy interesante. Alguien que no te esperas, que se pone a hablar contigo, que te para por la calle y resulta que es la persona más entendida en Cartagena en arqueología. Y te enseña cuáles son los valores que tienes que defender y por qué nuestra ciudad no está en las punteras del mundo cuando sí tenemos esos recursos. Te da esperanza, te da ideas. Eso vale su peso en oro. ¿Somos conscientes los cartageneros de lo que tenemos? Y hablo de los que vivimos en Cartagena, hemos nacido en Cartagena y hacemos bien en Cartagena. No. Es decir, sabemos que tenemos bastantes recursos por explotar, a nivel turístico, a nivel industrial, que no estamos sacándole el rendimiento, pero tampoco se nota el suficiente resquemor de decir, es que tenemos que dar mucho más. Podríamos ser un referente a nivel turístico en el Mediterráneo de primer orden. Nuestros restos arqueológicos no tienen comparación, no es que en España, en el Mediterráneo. Con una puesta en valor sería algo que atraería turismo de una manera como ni nos imaginamos, que nos permitiría hacer un puerto home para que los transatlánticos llegaran aquí.
También nos permitiría desarrollar empresas de base tecnológica. Tenemos una universidad, tenemos el Valle de Escombreras, tenemos el Gorguel al lado. Si supiéramos sacarle ese partido a la situación estratégica ideal que ocupamos nosotros, no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar. Suceden las elecciones y Pedro Antonio García, candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena, cuenta con el beneplácito de los ciudadanos, llega al ayuntamiento de Cartagena. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿O cómo sería ese primer día? Un primer día bastante movido, porque lo primero que haré, nada más llegar, porque estoy seguro de que llegaré con el apoyo de la gente, es empezar a levantar alfombras. Empezar una serie de auditorías públicas, completas, en las que solicitaremos la ayuda de los técnicos y gestores de Hacienda para comprobar el estado real de la deuda de nuestro ayuntamiento. Porque no nos creemos las cuentas que nos está vendiendo el Partido Popular, que no tienen ni tesorero, ni interventor, ni secretario nombrado legalmente. Queremos ver cuál es el presupuesto que se está manejando realmente. En cuanto lo tengamos, lo siguiente, revisar todas las concesiones que se están haciendo a nivel de empresa pública, que es una manera de llamar empresa medio privatizada, con plazos excesivamente largos, con una subida de tarifas que no está justificada por los servicios que estamos recibiendo. Y a continuación, lo siguiente, modificar todo el organigrama del ayuntamiento para hacerlo más funcional y accesible al ciudadano. ¿Has pensado mucho en ese primer día? ¿No te da cierto vértigo? No, lo estoy deseando. De verdad. No es vértigo. Llevamos mucho Prefiero tiempo porque la pensando. responsabilidad es... Sí, pero soy ingeniero, en mi trabajo estoy acostumbrado a asumir responsabilidades, a tomar decisiones. Esta es una que además me tomo con mucha más ilusión. ¿Qué debe hacer la política para acercarse a la gente de Cartagena? Lo primero, que los concejales salgan de sus despachos. En su despacho tienen que estar el tiempo justo para hacer el papeleo, firmar lo que sea imprescindible, y el resto visitando gente, viendo problemas reales, viendo cómo mejorar la situación de sus vecinos. Lo siguiente, y esa es otra de las cuestiones que haremos también hincapié, no sé si va a ser el primer día, pero si no el segundo por la mañana a primera hora. Los plenos tienen que ser accesibles a todo el mundo, retransmitidos públicamente, para que todos los ciudadanos vean qué es lo que están haciendo los políticos que les defienden. No se puede permitir el oscurantismo que hay ahora, en la que se toman decisiones en una cámara cerrada, apartada, y después en el pleno se tardan 3 minutos en decirlo todo. No, eso no es un debate. Y el pleno consiste en eso, debate político con todas las propuestas, para elegir la mejor. Nada de decisiones por debajo de la mesa. Que, por cierto, le iría recomendando a la señora Barreiro que me adapte el pleno, que es que con la silla de ruedas no puedo entrar. Antes de terminar, Pedro Antonio, y además es una pregunta que yo creo que en todo este tipo de conversaciones se debe tener, y al final la respuesta normalmente suele ser la misma. Pero los puntos más candentes, o para ti las problemáticas más importantes que tiene Cartagena, esos temas en los que vais a poner la lupa especialmente si llegáis al Ayuntamiento de Cartagena. El fundamental, empleo, con diferencia además, y muy ligado al turismo. El problema principal es que nos falta una base tecnológica y turística, una industria fundamentada en esos dos campos principalmente, que generen puestos de trabajo de calidad. Ahí tenemos que empezar a potenciar todo lo que tenemos, convenios con la universidad, convenios con las empresas tecnológicas, fomento de la inversión turística. En nuestros planes están, por ejemplo, reducir el IBE turístico y adaptarlo a los cambios estacionales que tiene este sector. Ayudar y pagar cuanto antes como objetivo preferente a pymes y autónomos, para potenciar el tejido empresarial de Cartagena. Necesitamos, antes que nada, antes que cualquier otra cosa, que gastar en otro pabellón más, que pensarnos si tenemos que traer un AVE a una estación nueva o no. Lo primero es la política de fomento del empleo. Y después, casi a renglón seguido, porque va a influir determinantemente, luchar contra la corrupción que se ha instaurado en nuestro ayuntamiento. Pedro Antonio García, amigo, candidato de UPyD a la alcaldía de Cartagena, muchísima suerte en este nuevo trayecto, muchísimo ánimo en este sprint y tan importante que tienes por delante, y sobre todo enhorabuena por la valentía de meterte en un follón de estas dimensiones. Para alguien que ha estado opinando y ha participado de manera tan activa en las tertulias de día de hoy, Muchas ya gracias. deberíamos haberlo intuido, deberíamos haberle echado el ojo. Yo cuando vi como una de las opciones dije, va a ser él seguro. Hay que ser valiente para entrar en el mundo de la política, para entrar en la política regional y más concretamente en la cartagenera. Así que si quieres apuntar algo antes de terminar. Sí, una última cosa, que supongo que recordarás el famoso WhatsApp de Tony Cantó, que ha sido tan popular, que ha empezado a recibir miles y miles y miles.
Pues esa es una idea que tuvimos aquí en la región. Ah, sí. Sí, Se lo comentasteis a él, que estuvo por aquí. Claro, ahí la aprendió. Lo que pasa es que debo reconocer que Tony es más guapo. En eso no puedo hacerlo. Pero sí me gustaría dar a los oyentes mi WhatsApp, porque yo también, por supuesto, estoy a su disposición para responder cualquier pregunta que quieran hacerme. Si quieren anotar, el número es 744-480-100. 100. Repito, 744-480-100. Mandan y Sí, contestas. sí, y contesto automáticamente. Lo que sea. Sí, por supuesto. ¿Ves? Lo que pasa es que aquí no venía un poco mal, porque no lo ibas a escuchar. Pero todas estas preguntas se lo hubiéramos mandado y Pedro Antonio nos lo hubiera contestado exactamente igual. Ha sido un placer tenerte una tarde más aquí, me ha hecho mucha ilusión, ya lo sabes. Esta vez ha estado solo ante el peligro, pero desde luego, por mi parte, ya digo, ha merecido la pena y te lo agradezco. Muchísima suerte en esta andadura. Muchísimas gracias, Alberto. Nosotros regresamos dentro de una pequeñísima...